Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo. Recuerden, mi nombre es Lina María, siempre dispuesta a servirles. Hoy vamos a hablar sobre la recomendación para la encuesta del SISBEN 4. Esto aplica para aquellos que aún no han hecho esta encuesta y para aquellos que ya la realizaron pero creen que están en un grupo que no les pertenece, ¿sí? Y cómo solicitarlo de acuerdo, ¿sí?, a la situación que se encuentra ahora. Bueno, entonces es importante que sepan ustedes que actualmente hay unos grupos en los cuales se conforma el SISBEN, ¿sí? Si ustedes miran acá, son 4 grupos, que es A, B, y C y D. Entonces en el grupo A está pobreza extrema, el cual va con sus grupos desde la A1 hasta la A5. El grupo B son pobreza moderada, que va del grupo B1 a B7 del subgrupo. El grupo C es la población vulnerable y va desde C1 hasta C18. El grupo D va desde D1 hasta D21, que es ni pobre ni vulnerable. Entonces, ¿qué quiere decir por decir el grupo A? Si va de A1 a 5, que los que están en A1 son la población más vulnerable que hay, son los que más necesitan. Lo mismo así está conformado el grupo B, C y D, ¿sí?, de acuerdo a donde se encuentre. Es importante también que ustedes sepan, ¿sí?, que los programas sociales ahorita están enfocados en cada uno de los grupos del SISBEN. Para ello usted debe tener en este momento la nueva encuesta del SISBEN 4. Debe estar sisbenizado para poder que lo focalicen en los programas sociales. Un ejemplo, en Colombia Mayor, todas las personas, adultos mayores, ¿sí?, en este momento hay inscripciones, pero deben de estar focalizados. ¿Qué quiere decir? Estas personas deben de estar en el grupo A, B, y en el C solamente van a tener en cuenta C1, ¿sí? Importante que lo sepan. Entonces, para que averigüen en sus municipios. Devolución del IVA. En devolución del IVA se focalizó este año 1 millón de nuevas personas, ¿sí? Y allí están los grupos A, todo el grupo A, y el B solo hasta B5, que quiere decir que no ingresó ni el B6 ni el B7, ¿sí? Y para familias en acción solo se focalizaron las personas que están hasta B4, que quiere decir que está todo el grupo A, pero en el grupo B solamente está B1, B2, B3 y B4. Esto para que lo sepan inicialmente. Y así van a ser todos los programas de las ayudas sociales próximamente, las inscripciones que hayan o los que focalicen. Recuerden que la focalización es que verifican que están sisbenizados y en base a eso sacan un grupo, una base de datos de esas personas para que realicen la inscripción. Bueno, entonces, ¿qué deben de hacer? Para ustedes consultar, deben de consultar en la página oficial que es sisben.gov.co. Gov es con V y .co. Aquí ustedes deben de seleccionar la cédula, ¿sí?, de ciudadanía, ingresar el documento, no soy un robot, y aquí le va a salir el grupo en el que se encuentra. Es importante que lo sepa. Si no le sale ningún grupo, sino que le sale la información de que no tiene SISBEN, debe realizar la encuesta. Pero ¿cómo realizo esta encuesta? Es importante que sepan lo siguiente. Bueno, ¿cuándo se debe de cambiar o cuándo se debe realizar una nueva encuesta del SISBEN? En este caso el SISBEN 4. Recuerden que generalmente las familias se encuestaron a partir de algunas del 2019, 2018, 2017. Esas familias generalmente ahorita con la pandemia ya le cambiaron sus condiciones de vida, ¿cierto? Entonces, aquí dice, los trámites ante el SISBEN se dan por 2 razones. Uno es la necesidad de la persona de ingresar a la base de datos del SISBEN, o sea, una encuesta nueva, porque usted en este momento no está apareciendo en el SISBEN 4 en ningún grupo. Y 2 es actualizar la información que ya está registrada en la base de datos, o sea, realizar una solicitud de modificación de encuesta. ¿Cuáles son las modificaciones en la información existente en la base certificada del SISBEN? Un ejemplo, ¿sí?, cambio de documento. Tiene hijos que ya no tienen tarjeta, sino que ya son mayores de edad, ¿sí? Otra, inclusiones de ciudadanos que no se encuentran en la base certificada del SISBEN. Ejemplo, usted en su hogar era conformado por 4 personas,
pero en el momento que le hicieron la encuesta usted estaba en embarazo y ese niño o niña no quedó incluido, o tienen niños que no quedaron incluidos en el Sisbén, o por una persona que ya falleció, ¿sí? Ese es otro. Bueno, entonces aquí también nos dicen, por cambio de residencia a otro municipio debes hacer una actualización, ¿sí? O también porque cambiaste en el mismo municipio, ya no vives en esa casa, sino que vives en otra dirección diferente. El deterioro de la vivienda por desastres naturales. Ahorita por las lluvias, por los derrumbes, ¿sí? A usted también le pueden cambiar las condiciones. Por modificación de registros existentes. Retiro de hogares o personas, porque puede haber una fallecida, ¿cierto? O ya personas que no vivan con usted, o pueden haber nuevos integrantes de su familia. Bueno, entonces, ¿qué deben de hacer? Ya les voy a indicar, por favor, no se desconecten. Ya saben ustedes cuáles son el grupo del Sisbén, ¿sí? Aquí también hay otras preguntas y dices, entonces, soy extranjero y deseo estar en el Sisbén, ¿qué hago? Entonces la encuesta del Sisbén puede ser solicitada por personas extranjeras, en este caso la mayoría son venezolanos los extranjeros, ante la oficina del Sisbén del municipio en el cual reside, ¿cierto? Pero yo les voy a indicar cómo deben de llenar este formulario para que soliciten la encuesta, porque ahorita todas las oficinas están cerradas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Para presentar la solicitud es necesario cumplir con las siguientes condiciones: no habitar en lugares especiales de alojamiento. ¿Qué incluyen estos lugares? Cárcel o centro de rehabilitación, centro de rehabilitación no penitenciario, albergue infantil u orfanato, asilo de ancianos, conventos, seminarios o monasterios, estar internado de estudio en cuartel, guarnición o estación de policía, campamento de trabajo, lugar para alojar habitantes de la calle, albergues de desplazados, de reinsertados o temporales de desastres naturales. No deben estar en esos lugares especiales. Dice, contar con un documento de identidad válido y vigente. Los tipos de documento admitido para el registro de los extranjeros en la encuesta del Sisbén son: para personas con 7 años o menos, pasaporte, documento nacional de identidad del país de origen, permiso especial de permanencia, la cédula de extranjería y de salvoconducto. Y para personas mayores de 7 años, cédula de extranjería, salvoconducto, permiso especial de permanencia únicamente para ciudadanos venezolanos. Bueno, ¿qué evalúan en esta nueva encuesta del Sisbén 4? ¿Cierto? Entonces dice que tiene un enfoque de inclusión productiva e inclusión social. Entonces tiene en cuenta la capacidad de generación de ingresos de los hogares a partir de las condiciones socioeconómicas. Entonces aquí no evalúan extractos, sino que evalúan son sus condiciones. Entonces el punto de evaluar número 1 es la vivienda y servicios públicos. ¿Sí? Si usted no habita en una vivienda que paga arriendo, lógicamente usted no va a tener la misma clasificación que tiene una persona que está en vivienda arrendada, ¿cierto? Entonces es importante que sepan eso. Entonces es diferente el que tiene vivienda propia, vivienda arrendada o en vivienda familiar. La educación, ¿sí? Hay personas que no tienen estudio, otros solamente hicieron bachiller, otros son tecnólogos, otros son profesionales. Entonces, en base a eso. La salud. Hay algunos que tienen salud contributiva y otros que tienen salud de régimen subsidiados, otros que no tienen salud. Y la ocupación e ingresos son de acuerdo a los salarios que ganen y cuántas personas sí aportan en ese hogar. Entonces, en base a eso, vamos a ir a la ficha del Sisbén, que esta es la ficha donde evalúan, ¿sí?, cada una de las condiciones para realizar el puntaje o el grupo en el cual usted se encuentra. Entonces miren que aquí dice qué tipo de vivienda vive, ¿cierto? Si es una casa, apartamento, cuarto, otra vivienda o vivienda indígena. Bueno, material de las partes exteriores, si es en bloque, ladrillo, piedra, ¿cierto? Si es en bareque, material prefabricado. Entonces miren que aquí van dando como unos puntos, ¿cierto? 1, 2, 3, bueno. Aquí dice con cuáles de los siguientes servicios privados o comunales cuenta la vivienda. Entonces aquí dice si energía eléctrica, sí, si no, es 2, ¿cierto? Alcantarillado, sí, da un punto, si no son 2, y así sucesivamente. Dice con cuántos cuartos incluyendo sala, comedor cuenta la vivienda, ¿sí? O sea, si es una vivienda donde 3, 4 personas están en una misma habitación, ¿sí? Son condiciones no aptas, entonces el puntaje le ayuda
para que usted esté en un grupo vulnerable. ¿Sí? Lo mismo aquí, mire, la vivienda ocupada por este hogar es arriendo o subarriendo. Propia la están pagando. Posesión sin título ocupante de hecho con permiso de propietario. Bueno, esto no es un puntaje en sí, ¿cierto? Estos son como el orden de las preguntas, pero en base a esto es que a ti te califican, ¿sí? Lógicamente no es lo mismo una persona que esté pagando arriendo, ¿sí? Que tenga una casa propia totalmente pagada, otra que solamente sea propia pero la esté pagando, ¿cierto? Bueno, ¿dónde se encuentra el sanitario? Si dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, ¿sí? Si es el sanitario uso exclusivo del hogar o es compartido. Entonces todas estas preguntas son basadas para la encuesta. Entonces depende de cómo usted conteste, ¿sí? Y lo real que sea, así va a ser su calificación. Miren, por decir, aquí hay una pregunta: ¿cuáles son los siguientes bienes o servicios que posee este hogar? Entonces, nevera, refrigerador, ¿cierto? Si usted tiene nevera, no va a tener el mismo puntaje los que no tienen nevera. Los que no tienen nevera ya son pobres y vulnerables. Los que tienen lavadora no van a tener el mismo grupo que los que sí tienen lavadora. Los que tienen computador no van a tener el mismo grupo que los que no tienen computador. Lo mismo en conexión a internet. Los que tienen moto, ¿sí? Carro o tractor, ¿sí? Entonces, importante que ustedes sepan todo esto, porque de acuerdo a esta encuesta, como ustedes respondan, ¿sí? También es su grupo de SISBEN. Bueno, pero entonces vamos a ver cuáles son los trámites. El formulario, ese es el formulario que se debe llenar. Yo los voy a dejar aquí en la descripción. Este formulario aquí, usted ingresa la fecha, ¿sí? El municipio, el departamento, primer nombre de la persona titular, y aquí va a ingresar las personas del hogar solicitante, en este caso los hijos, si vive con la mamá, el papá. Bueno, aquí deben de llenar todos los datos. Y aquí, si usted va a hacer una nueva encuesta, antes de colocar, ¿sí? Inclusión. Aquí, si esta persona es para retiro, entonces coloca retiro. Miren que aquí es modificable, para modificar, ¿sí? Entonces usted puede llenarlo directamente inclusive desde el celular o desde un computador. Entonces es importante que lo sepan. El tipo de solicitud, aquí dice, es una encuesta nueva, entonces es sino que coloquen acá. Si usted ya tiene la encuesta, pero va a hacer una modificación, ¿sí? Entonces le da clic acá y aquí retira las personas o agrega las que están, si usted ya tiene la encuesta. Entonces, no, esta persona ya no vive conmigo, la voy a retirar. Esta persona ya está viviendo conmigo, la voy a agregar. Este niño nació el año pasado, no fue encuestado, lo voy a agregar. Entonces, para eso es. Y deben de adjuntar una copia de los servicios públicos y una copia de las cédulas de cada una de las personas que viven en su hogar. ¿Dónde? Ya les voy a decir. Aquí hay algo que se llama atención del ciudadano en la página de sisben.gov.co. Aquí en oficinas locales del SISBEN, en el directorio, usted selecciona dónde se encuentra en este momento. Por decir, yo me encuentro en Antioquia, entonces coloco qué ciudad, en este caso Medellín, le doy consultar y aquí sale un correo electrónico. Ahí es donde ustedes envían y colocan en el asunto solicitud de nueva encuesta, solicitud de modificación de encuesta. Entonces deben de adjuntar esta ficha, deben de adjuntar la copia de los servicios públicos y deben de adjuntar las copias de cada uno de los habitantes y miembros de su hogar. Y ya ellos vía correo electrónico le estarán respondiendo cuando le hacen esta encuesta. Entonces es importante saber todos estos consejitos. Recuerden por favor compartir esta información porque hay muchas dudas sobre el SISBEN 4. Y recuerden que si no están en SISBEN 4 es perder muchas veces las ayudas a los programas sociales, sobre todo las personas que más lo necesitan. Y hay muchas personas muy necesitadas que en este momento no tienen la encuesta y por eso no han sido focalizados a los programas. En este caso, por decir, Familias en Acción, solamente se tuvieron en cuenta las personas encuestadas hasta marzo de este año, ¿sí? Entonces ya, si tú te encuestas este año, serás focalizado para el próximo año, pero tienes la oportunidad. Entonces lo importante es que no lo dejen para mañana, lo hagan ya, ¿sí? Ya, porque más rápido te llegará la ayuda, ¿sí? Y recuerden las recomendaciones a las preguntas que les realizan. Es importante, lógicamente, decir la verdad,
pero recuerden que entre las personas que menos tienen, saldrán en un grupo focalizado que sería el A, las personas que tienen un poquito más en el B, y así sucesivamente. Entonces, muchas bendiciones para todos. Espero que estas recomendaciones les sirvan bastante. Y recuerden suscribirse a su canal informativo Yo Emprendo.